Vamos a hablar uno de los temas, o el tema de la semana, el tema político de la semana, político-económico de la semana, no solamente en el sector agropecuario, sino creo que en la Argentina. Creo que compitió cabeza a cabeza con el terrible femicidio ahí en Provincia de Buenos Aires. Creo que fueron los dos grandes temas de la semana periodística argentina. Estamos hablando de la eliminación de las retenciones a distintos cultivos hasta el 31 de octubre o hasta cumplir el cupo de 7.000 millones de dólares que pasó rápidamente. Por eso, para hablar de este tema, hemos convocado a uno de los que más sabe. No es mi amigo, pero casi. Podemos hablar de básquet, podemos hablar de economía. Ernesto Conor, economista de Confederaciones Rurales Argentina, está en línea telefónica y lo saludamos. ¿Cómo estás, Ernesto? Hernán te saluda. ¿Todo bien? Bueno, demasiados elogios, ¿viste? De básquet podemos hablar, es más divertido siempre, pero bueno, en fin, más divertido que hablar de economía. Pero podemos hablar un ratito de básquet. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, bien, todo bien, todo bien. Así que la economía argentina está como la selección argentina de básquet, ¿viste? No va para ningún lado, pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Todo un tema, el de la Es selección todo un argentina. tema, sí, todo un tema. Empezando por el entrenador. Podemos hacer un programa de básquet. Es un programa de estos por internet, como se usa ahora. Y tenemos un entrenador que es como el tío Sam, ¿viste? Vive en Minnesota y es técnico de la selección. Exactamente, sí. Podemos hablar horas. Claro, Creo que lo pero sí. compartimos, que no estamos de acuerdo ninguno de los dos de que sea el entrenador de la selección argentina. Pero bueno, Bueno, eh, eso, tal cual. no te hemos convocado para eso, lamentablemente. Como decís vos, mucho más entretenido. Recién hablábamos de esta medida anunciada por el gobierno respecto de la retenciones cero para ciertos cultivos de la Argentina hasta el 31 de octubre o cupo de 7.000 millones de dólares que en un abrir y cerrar de ojos se completó. ¿Cómo fue tu primera mirada cuando te enteraste de la noticia? Después vamos a ver a lo que pasó. Cuando te enteraste de la medida, ¿qué pensaste, Ernesto? Sí, a ver, sí, lo primero que pensé, por un lado, desde el punto de vista macroeconómico o de la política económica del gobierno, el gobierno tiene en el orden de 7.000 millones de reservas negativas en el Banco Central. Heredó 11.000 millones negativas, después de 2 años de gestión no pudo mejorar ese número, lo tiene en menos 7.000 millones, número más, número menos. Así que el gobierno, por algún motivo, dijo, de acá al fin de octubre o de acá a las elecciones o en el marco de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos o no sabemos lo que sea, necesito tener reservas equilibradas en el Banco Central. ¿Quién tiene los dólares? El petróleo no los tiene, la minería mucho menos. ¿Quién los tiene? El campo. ¿Quién tiene los dólares rápidos? Y los exportadores, las cerealeras, los traders, como se les quiera llamar, tienen capacidad financiera, la mayoría son multinacionales, pueden liquidar rápido y lo primero que me hizo pensar es, volvemos al dólar soja de Massa, que lo más parecido a todos los dólares soja que implementaba Massa para la necesidad de cubrir reservas en el Banco Central. Así que sí, una medida que es un parche más dentro de lo que es el programa económico, que es, genera bastantes dudas. En Argentina las dudas estas internamente se manifiestan en subas del tipo de cambio, sube el dólar porque todos creen que nadie cree en el actual precio del tipo de cambio, entonces empieza a subir la demanda de dólares y sube el precio del tipo de cambio. Eso es lo que ocurre habitualmente. Después, si vos me preguntás, para lo que es soja y maíz, cosecha gruesa para esta época del año, en general, para un mes como septiembre, 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, sería una liquidación de exportadores mensual promedio para una cosecha de 100 millones de toneladas de soja más maíz. Entonces, si se liquidaron 7.000 millones en 3 días, se liquidó lo que se liquida habitualmente en esta época del año en 3 meses, más o menos. O sea, fue un adelanto de liquidación, o sea, para el Banco Central un adelanto de dólares que van a faltar en el futuro cercano, equivale a 3 meses, 2 meses y medio de exportaciones, que la hacen los grandes grupos exportadores, que son unos 10. De esos 10 son básicamente unos 6, ¿no? Los que más mueven, 7. Así que básicamente es eso. Los productores, nosotros de DECRA, Confederación Rural Argentina,
y bueno, es como que miramos el asunto, porque nos viene de arriba y generó una expectativa positiva, pero claro, la medida tenía como una trampa, ¿no? Era por 40 días, pero con un topeado en 7.000 millones. Bueno, los 7.000 millones se liquidaron en 3 días, con lo cual la medida hoy como que no está operativa. Puede quedar un precio residual, la soja quedó en $340, pero bueno, ¿cuánto puede durar eso? Porque los exportadores ahora no tienen un apuro para liquidar la semana que viene o la otra. Entonces, bueno, la medida que de por sí era transitoria, no consultada con el sector agropecuario, no consultada con las entidades y fruto de urgencias macroeconómicas, la medida no solo es transitoria, sino que es recontra transitoria. Con lo cual los productores hay que ver con qué precios se encuentran a partir del lunes y así sucesivamente. Ernesto, ¿los productores llegaron a vender sus granos o eso ya estaba ahí acopiado, ya estaba ahí en manos de los acopiadores y exportadores? ¿Hubo un cambio, una mejora para el productor en este periodo? Después vamos a hablar lo que viene a futuro, porque Paso salió a decir que todavía, que ahora las empresas deberán salir a comprar porque van a quedar con poco stock, pero ese es otro tema. Pero en esta etapa, ¿llegaron a vender los productores? Bueno, es un universo, viste, amplio el de los granos estoqueados y los granos por comprar, así que evidentemente las exportadoras tenían contratos y granos estoqueados y algo salieron a comprar. Algún productor puede haber salido beneficiado sin duda, los que vendieron rápido, y el resto se queda como mirando. Bueno, lo que dice el gobierno es que va a quedar un precio más alto. A mí no me queda claro, porque el mercado de exportación tuvo una sobrepresión exportadora, que se licuó, se generó en 3 días, y ahora tranquilamente por los próximos 30 o 60 días no tiene una presión exportadora. Entonces, a ver, si yo fuera exportador, a partir de ahora compro menos, buscando que el precio de compra se licúe y baje. ¿Qué crees que te diga? Porque no veo que los exportadores tengan ahora una urgencia, que vengan un montón de barcos chinos y digan, no, vuelvo a pagar la soja a este precio. No sé, es un mercado, bueno, técnicamente es un oligopsonio, o sea, son pocos compradores los exportadores, le dirán a los acopios, bueno, mandame esto o no me mandés, porque lo que ellos pensaban exportar en 2 meses y pico, lo exportaron en 3 días. Con lo cual, a mí no me queda claro cuál va a ser el precio de los granos de acá una semana o 10 días. Más allá de que fue muy corta la duración de esta ventana, por así llamarla, ¿eso va a provocar desequilibrios internos respecto de los productores, por ejemplo, que necesiten granos para alimentar Hacienda, entre otros elementos de la economía del sector agropecuario? Bueno, sí, ahí hay que ver, como la medida no es consensuada y bajamos en soja de 26 a 0, en maíz también bajamos muchísimo, con lo cual a cortísimo plazo suben los costos de alimentación del ganado, de distintos animales. Ahora, claro, hay que ver cuánto se sostiene este nuevo precio, ¿viste? Porque, por ejemplo, hay un estudio de Carvap de ayer o anteayer que dice el precio FAS, el precio Sindex teórico, que deberían haber cobrado los productores en soja, $387, el precio pagado 347, o sea, un 10% de quita que, bueno, se lo quedaron los exportadores. Bueno, ese precio FAS teórico Sindex de $387 hay que ver si se sostiene. Yo creo que si los compradores aflojan las compras, o sea, los exportadores, el precio empieza a caer solo. A ver, si yo fuera productor, veo qué precio hay el lunes y el martes, veo si me conviene vender o no a ese precio, y si no, bueno, también lamentablemente, ¿no? Esto que digo ahora, bueno, el programa económico genera muchas dudas, las elecciones son dentro de un mes, y hay muchas dudas sobre el régimen cambiario, de bandas cambiarias, y si el gobierno lo va a poder sostener, aún con el apoyo de Estados Unidos y demás. Y todo sujeto a que el gobierno haga una elección buena o digna en octubre, cosa que tampoco está clara. Con lo cual, el panorama para el 27 de octubre es un gran interrogante. Esa es la realidad.
y el tipo de cambio después de las elecciones es otro interrogante. Yo no creo que el tipo de cambio perfore los 1.300 pesos por dólar. El gobierno quiere que baje, obviamente, para frenar la inflación. No me queda muy claro que pueda perforar mucho ese piso. Y ahí los productores, bueno, pueden esperar un mes y ver qué pasa a fin de octubre o a principios de noviembre, me parece a mí. Porque el programa económico va a tener que tener algún retoque importante, porque, bueno, lamentablemente no le ha ido bien. Los resultados están a la vista, son los datos que uno puede observar de la marcha del programa económico. Así que me parece que el productor que no esté urgido por vender, si el precio de los granos la semana que viene cae mucho, bueno, tendría que esperar a noviembre, me parece. Y si tengo un feedlot o tengo producción avícola y tengo que comprar granos, no mañana porque de última puedo manejarlo, ¿espero a que caiga? ¿O el lunes ya va a estar sobredimensionado el precio en principio? Y el lunes va a arrancar en estos niveles y yo esperaría 2 o 3 días porque la lógica es que ajusten un poco para abajo. Me puedo equivocar, pero no veo a los exportadores saliendo a comprar desesperados ahora. Y el mercado funciona así, los productores están atomizados de granos y los compradores son pocos. Para el que tiene feedlot y tiene que comprar granos, me parece que sí, pues, conviene esperar un poco. Y en una semana o en 2 semanas debería haber algunos precios de equilibrio que, bueno, no son los que pueden desear los productores, pero bueno, en fin. Porque la medida tiende a desaparecer. Claro. Claro, ya se cubrió el cupo de 7.000 millones, con lo cual, ¿qué sentido tiene que se mantengan precios de soja de $350 como el jueves o el viernes? Sí, son ficticios en la práctica. Y no, claro, no están sostenidos por una medida ahora. Entonces, lamentablemente, el productor es el que sigue pagando, siendo el pato de la boda. Lo positivo de todo este lío, si se puede rescatar algo, más allá de que algún productor haya podido vender, para mí, lo positivo es que, muchos periodistas no agropecuarios y muchos analistas no agropecuarios que veo acá en Buenos Aires, que salen en los canales de televisión y demás, bueno, empezaron a entender que los productores no son exportadores, cosa que costó años explicarlo, parece una estupidez, y no lo entienden. Acá te dicen, al campo le va bien, el campo exporta soja. No, el campo no exporta soja, el campo al productor le entrega al acopiador y después el precio lo deciden los exportadores, en función de lo que es la política económica, que es bastante nociva, desde el dólar soja de masa hasta estos cambios permanentes de alícuota de derecho de exportación de este gobierno. Entonces me parece que un dato positivo es que el imaginario colectivo urbano puede entender un poco mejor algo tan simple pero tan difícil de entender en las grandes ciudades, que es que los productores no son los exportadores y no son los que deciden cuántos dólares entran al Banco Central. Es una mirada muy interesante la que haces, Ernesto. Es verdad, como que todavía hay que explicar que la vaca no da leche, sino que hay que sacarle la leche y hay que darle de comer para que produzca leche. O piensan que uno tiene una vaca en el campo y bueno, uno se llena, es accionario de la Serenísima. Y esto está muy buena la ecuación que haces, porque les cayó la ficha, o por lo menos se habló en estos días, de que el negocio fue para otros, no para el productor básicamente. Te cambio apenitas de tema. La quita de la retención de la carne bovina y aviar, ¿puede tener alguna repercusión en el precio interno? ¿Cambia algo? ¿Qué tipo de medida es? Creo que es una buena medida. Ahora la han prorrogado, la han confirmado. Me parece que la han confirmado en relación al efecto negativo que tuvo sobre los productores la duración de la medida de retención en cero para granos. Me parece que es como una zanahoria necesaria de parte de la política económica. No creo que afecte tanto los precios como vos decís, porque en el fondo bajan de 5 o 6% a cero, con lo cual no es una caída tan grande, y los derechos de exportación a las carnes, por suerte con este gobierno, han venido bajando de manera ordenada y secuencial a lo largo de distintas etapas, que es la manera razonable de quizá hacerlo si no se puede hacer de golpe.
Entonces eso hace que a lo largo de la cadena los precios para los distintos actores los cambios de los precios estén más suavizados. Y me parece que es una buena medida, espero que la confirmen de manera definitiva, ¿no? Igualmente, a ver, la quita la retención de la carne bovina favorece más al frigorífico exportador que al productor, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre pasa lo mismo, porque claro, bueno, son pocos compradores en el fondo, hay grandes grupos exportadores de carne, y el productor, bueno, obviamente es tomador de precios. Pero si la medida se confirmara de manera permanente, bueno, va ayudando a que se normalicen los precios con el correr de los meses. O sea, pensemos que esta es una economía con precios relativos muy distorsionados hace ya, bueno, 23 años por la presencia de los derechos de exportación. Y esos procesos tardan en corregirse, porque, bueno, sí, cuando hay fijación de precios, los grandes grupos tienen la chance de utilizarlo, sean en este caso los exportadores de carne, y los productores no, son tomadores de precios. Me parece que si esto se confirma, mejor, porque se va hacia un sistema de precios más transparente y permanente. Si no, estamos expuestos todo el tiempo a que el gobierno, por necesidades fiscales, vuelva a subir las retenciones cuando se le antoje, ¿no? Y así no se puede producir. Sí, en principio hasta el 31 de octubre, esto sí se mantuvo la fecha independientemente de cupos, que no se hablan al respecto, pero bueno, queda un mes, no más que eso en principio, veremos si se hace in eternum, qué cosa rara en este país. Ernesto, la última, uno te escucha, lee los diarios, escucha a distintos analistas económicos, eh, y hay incertidumbre, vos la has marcado, algunas cuestiones de este plan económico que no terminan de hacer pie. ¿Te imaginás algo, más allá de ser escéptico, te imaginás algo para el post-elecciones? Un escenario en particular, o es tan variable esta Argentina que no te animás a visorar absolutamente nada en principio? Bueno, en Argentina está este dicho que venís cada 6 meses y cambia todo, y venís a los 20 años y está todo igual. No es muy optimista, pero bueno, claro, quiere decir que en el corto plazo te Claro, puede cambiar todo y después en el largo plazo vamos siempre para atrás. Bueno, exactamente. la verdad que lo que puede pasar después de las elecciones es una gran incógnita, porque el programa económico, monetario, fiscal y cambiario, porque es un programa que se ocupa solo de eso, no se ocupa ni de lo productivo, ni de promover exportaciones, ni de desarrollar la infraestructura. Todo este programa financiero que se viene llevando desde hace casi 2 años, y bueno, no tuvo éxito, porque el riesgo país llegó a 1.500 puntos básicos, y solo bajó cuando el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a asistir a este gobierno y a la Argentina, lo cual es algo bastante extraordinario, y está sujeto al resultado de las elecciones también, eso. Así que estas elecciones en ese sentido son importantes, son unas elecciones difíciles, porque se hacen en un contexto de caída del salario real. El salario no rinde, y si bien la inflación es 2% mensual, bueno, es una inflación no baja, o sea, no es tan baja. Pensemos que Estados Unidos tiene 2,5 o 3 anual y ya hace un escándalo, y pensemos que Uruguay tiene 7-8% anual, Brasil 4, Chile 2, 3. Nosotros la inflación que tienen Brasil y Chile en un año la tenemos en un mes, y estamos festejando una inflación de 2% mensual, con lo cual la llegada a las elecciones es bastante compleja. Y claro, después de las elecciones se puede esperar, te diría, a hoy cualquier cosa, no se puede anticipar nada. Sí, un cambio en el programa económico actual, en el programa monetario, financiero, cambiario y fiscal. Yo no espero cambios en infraestructura, promoción de exportaciones, políticas sectoriales, porque este gobierno no cree en eso, más allá de que eso sea adecuado o no. Por supuesto, el estado de la infraestructura es bastante deficitario, ya de hace años, y bueno, sí, anticipar lo que puede pasar es muy complejo, con lo cual el productor que no esté urgido por vender granos, bueno, si no hay buen precio la semana que viene, que no venda, porque la verdad el escenario después de las elecciones es muy incierto, tan incierto que si al gobierno le va bien,
y llega el apoyo de Estados Unidos, el tipo de cambio puede llegar a bajar. Y al si gobierno no, le se va puede tan bien, disparar. el tipo de cambio puede llegar a subir. Así que es la perinola de Argentina, lamentablemente, no sale para cualquier lado. Lamentablemente. Ernesto, muchas gracias por atendernos un sábado. Un gusto siempre hablar con vos. Ya haremos el programa de básquet que nos debemos, porque tenemos mucho para aportarle a la gente. Somos las personas que más sabe de básquet en la Argentina. No, no soy. Lo que sí sé es que Central Entrerriano subió, así que bueno, tienen más motivos ustedes para seguir con más ahínco ahí, por por supuesto. lo menos vos. Por supuesto, primera semana de noviembre ya estaremos palpitando la Liga Argentina acá en Gualeguaychú. Ernesto, abrazo enorme, muchas gracias. Abrazo, Hernán, nos vemos pronto. Abrazo grande, saludos. Abrazo, Ernesto O'Connor, economista de Confederaciones Rural Argentina. Lo vamos rápido.